El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues aquí vamos a dar comienzo con una nueva sección que llega a la sintonía del abracadabrante. Una sección que aún no tiene nombre, hay que decirlo, porque, bueno, tiene un nombre, pero es tan obvio y está en tantos rincones, en tantos periódicos, en tantos blogs, en tantos colegios, en tantas emisoras de radio incluso, ¿no? Estamos hablando de escuela de padres, sí, porque efectivamente nosotros hemos detectado que es una necesidad que tenemos los que tenemos pequeños y no tan pequeños en casa. En muchas ocasiones nos enfrentamos a situaciones que no sabemos muy bien cómo solucionar, que unas veces lo hacemos de manera más afortunada, otras veces de una manera menos afortunada. Y es que esto de ser padres, pues es algo que viene sin manual de instrucciones, es una de las pegas que tiene, ¿no? Y bueno, lo cierto es que aunque no hay manual de instrucciones, sí hay una serie de estudios de personas con conocimientos suficientes para abordarlo desde un punto de vista mucho más experto. Y en esa línea nosotros queremos inaugurar nuestra escuela de padres, que ya veremos cómo la llamamos, pero de momento la vamos a llamar así para que todo el mundo lo entienda. La escuela de padres de Tajo FM en el abracadabrante. Y bueno, nuestra profesora y conductora de esta sección va a ser la psicóloga Laura González, que ya nos visitó en una ocasión y que ahora se va a volver habitual de las ondas. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, esto que yo estaba planteando ahora mismo es difícil, ¿no? Lo de educar a los niños y no tan niños, ¿no? A ver, es complicado porque hay veces que no sabemos muy bien si lo estamos haciendo bien o cómo podemos mejorar, por qué nuestro hijo se comporta así y cómo abordar el tema, sobre todo cuando tiene comportamientos un poco disruptivos y no sabemos cómo gestionarlo. Entonces, pues sí viene bien, yo creo, dar unas pinceladas y unas pautas a veces que son necesarias para saber un poco cómo encauzar y cómo abordar estos temas que para los niños pueden ser también, claro, un problema, ya no solo porque emocionalmente les afecta, sino para los padres, todo el clima familiar, al final afecta a todo el mundo. Sí, porque al final realmente los padres somos directamente los responsables de la mayoría de las cosas de nuestros niños. No estamos hablando de responsabilidad legal ni nada por el estilo, sí. Pero sí es cierto que de nuestra manera de comportarnos, de enfrentar nuestros propios problemas, de ver ellos cómo hacemos cada cosa, pues surge un poco comportamientos determinados e incluso la imitación, ¿no? Efectivamente, en muchos casos, sí. ¿no? Aprender mucho por observación. Lo que hacemos nosotros, pues ellos lo intentan imitar y claro, a veces en nosotros no nos damos cuenta y vemos que el niño está haciendo lo mismo y ahí sí que nos damos cuenta y nos enfadamos. Pero somos nosotros los que hemos empezado este comportamiento, esta conducta. ¿Cuántos padres están ahora mismo criticando al niño que no suelta el móvil mientras tienen el móvil en la mano, no? Sí, sí, sí. Pues Se así, trata de eso, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien, pues lo vamos a hacer lo mejor que podamos, porque esto al final, cada persona es un mundo, ¿no? Establecer leyes universales es muy complicado y lógicamente pues a medida que avancen los programas irán apareciendo determinados comportamientos que en un momento dado pueden llegar a rozar lo patológico y que lógicamente en esos casos pues vamos a recomendar acudir a los especialistas, a los psicólogos en este caso para abordar los temas desde un punto de vista más personal, ¿no? Pero la idea con la que nace esta escuela de padres es que sepamos un poco por dónde ir los tiros. Sí. Además te iba a decir, una de las cosas que yo he visto en programas de estos de televisión un poco, no sé, tipo Hermano Mayor y cosas de estas, que son las cosas llevadas al extremo, ¿no? Pero son casos que existen, lógicamente. Al final siempre te das cuenta que la culpa la tenían los padres. Sí, sí. Es así. A ver, es así. La gran mayoría, claro. Los estamos tratando de educar de una manera y hay veces que pensamos de verdad que lo estamos haciendo de la mejor manera posible y que lo queremos hacer, pues estupendo, y estamos haciendo lo contrario. Estamos perjudicando al niño por tratar a veces de que sea el mejor o de que haga una determinada conducta y no otra, y también estamos fallando. Entonces, bueno, sí, muchas veces la culpa la tenemos los padres. Casi siempre, ¿no? Pues vamos a intentar a ver si en esta escuela de padres aprendemos a ser un poquito mejores padres y a gestionar mejor los problemas de nuestros hijos. Y hoy vamos a empezar esta sección
hablando de una problemática más habitual de lo que quisiéramos, ¿no, Laura? Sí, la verdad que sí. Vamos a tratar el tema de la obesidad infantil, que ahora, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como la epidemia del siglo XXI. O sea, que son unos datos que son alarmantes. Dicen que el 40% de los niños están por encima de los niveles de peso ideal. Entonces, claro, es algo que es preocupante y que hay que abordar. Porque no solo la mayoría de las personas conocemos los problemas físicos que acarrean, como pueden ser problemas de asma o hipertensión, diferentes, hasta problemas cutáneos o problemas para conciliar o mantener el sueño. Pero claro, también afecta de manera psicológica. Y esto es algo que los psicólogos tenemos que abordar, no solo a la hora de identificar cómo afecta a un niño pequeño, un niño o un adolescente, cómo le afecta a la manera de él relacionarse con los demás, de sentirse consigo mismo de una manera o de otra, sino qué relación tiene el niño con la comida. ¿Por qué? ¿Por qué esa ansiedad por comer, por ejemplo? ¿O por qué unos determinados alimentos y no otros? Es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, por ejemplo, un niño pequeño en la infancia se empieza a formar el autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que tiene el niño de sí mismo. Y a medida que va creciendo, esa imagen se va juntando con lo que él percibe de los demás. Entonces, tenemos cómo se siente él consigo mismo y cómo cree que se sienten los demás con él. Y, claro, un niño con problemas de peso, pues a veces no se siente bien con él mismo y crea una imagen negativa. Y claro, estamos en la infancia, estamos haciendo los cimientos del autoconcepto, un autoconcepto que se va a ir formando poco a poco, y si empezamos más desde el principio, pues va a ir cada vez a peor. Un autoconcepto que decías que uno se va formando desde que es muy pequeño, pero claro, a mí me ha venido la imagen de un niño que crece rellenito porque come bien, sí, que es lo que ve en su casa. Sí. Su padre está generoso, su madre también. Y de repente llega al colegio, empieza a socializar y él repara en que está gordo, que a lo mejor en su casa y en su ambiente es algo que no se había dado cuenta. Claro, era normal, sí. Y ve que su bocadillo es 4 veces el de sus compañeros y esas cosas. Estamos hablando de ese enfrentamiento, ¿no?, con la Ahí, regla. claro, el niño en la edad escolar ya empieza a compararse con los demás, empieza a ver pues que él es diferente. Por ejemplo, en actividades deportivas se da cuenta de que él va en desventaja con el resto. A la hora, por ejemplo, de formar equipos, a lo mejor es al último a que escogen para su equipo, pongamos, de fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte, porque claro, tiene más dificultades que el resto y juega peor o tal, y eso le afecta a él emocionalmente y socialmente, porque tenderá a aislarse, tenderá a frustrarse. A lo mejor la próxima vez, en vez de querer que le elijan en el equipo, directamente decide no jugar. Y estamos haciendo que un niño se aísle y se cree esos pensamientos emocionales negativos que al final formarán su personalidad futura, claro. Bien, pues desde luego que el tema da mucho de sí, ¿no? Y a mí me gustaría que fuéramos un poquito al caso, ¿no? Primero vemos que lo primero, hablábamos del ejemplo, ¿no? Yo creo que para contagiar a nuestros niños unos hábitos saludables tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, a la hora de comer es muy importante que estemos en un ambiente familiar, que estemos con ellos, que estén los padres con los hijos hablando, si están los abuelos también, o quien se encuentre a la hora de la comida. Es importante tener unos patrones de alimentación que sean saludables. No es posible que el niño, para que coma mejor, lo tengamos delante con un vídeo de YouTube que le guste o la televisión, porque el niño está comiendo y no se está dando cuenta ni de lo que está comiendo. Es como nos pasa a nosotros cuando vamos al cine. Nosotros vamos al cine y nos ponen un cubo de palomitas delante de nosotros. Y como estamos atentos a la película, empezamos a comer palomitas y comer palomitas y comer palomitas. Si ese cubo de palomitas lo cogiésemos y nos centrásemos en cada palomita que comemos, creo que no seríamos capaces de comernos la mitad del cubo. Pues igual a los niños, y no aprenden ni siquiera a distinguir cuándo están saciados de cuándo no. Comen, pues, por comer. O sea, esa sería una clave, ¿no? Que el niño sea consciente de que está comiendo, de lo que come, cantidad, etcétera, etcétera. Que eso, al final, es un poco lo que hablábamos del ejemplo, ¿no? Sí. Nos sentamos todos y comemos todo, no mirando el telediario tampoco. Claramente. Todos. No le vamos a dejar
al niño que no use el YouTube y nosotros viendo la tele, ¿no? Sería bueno. También muchos niños comen, por ejemplo, por carencias. Si el niño se pasa solo toda la tarde, pues va al frigorífico, coge lo que pilla y ya está. O se pasa jugando a la consola. Necesitan que estemos con ellos, que pasemos tiempo con ellos, que estemos pues jugando, que tengan actividades gratificantes. Algo que me llamó mucho la atención en Valladolid, que aquí hasta el momento no lo he visto, es que en los cumpleaños, aparte de estar invitados los niños, están invitados los padres. Que claro, para nosotros es muy fácil que tienen un cumpleaños un día, un miércoles, y dices 2 horas menos sin el niño. Llevas al niño al cumpleaños y estás esas 2 horas disfrutando de tu tiempo libre. Pues allí no, allí esas 2 horas estás con el niño jugando a las actividades que se hayan propuesto. Y en una de las ocasiones que vi un cumpleaños en un parque, me acerqué a un niño, estaban jugando a una tontería con una pelota, pasándosela con los padres. Y le dije, fíjate, qué interesante lo que estáis jugando. Y dice, el juego es una mierda, pero como están los papás da igual. O sea, ellos con que estén los padres ya son felices. Entonces muchas veces es importante pues que estemos con ellos, que juguemos a lo que sea. Si a veces ellos solo quieren la compañía y la falta de ese cariño, de esa atención, pues muchas veces hace que ellos quieran pues comer por ansiedad a veces, o se refugian en la comida. Como la típica película americana que le deja el chico a la chica y se pone a comer bote de Nutella. Sí. Pues igual, pues que el niño hace lo mismo con otro tipo de alimentos. Eso sería una de las claves, ¿no? A veces sí. Las carencias afectivas le llevan a un niño a comer, pero puede haber otro tipo de causas, entiendo, ¿no? Porque puede ser simplemente que al niño le encante comer, ¿no? Le guste comer, y a veces hay que pararle los pies en ese sentido. También, ¿de qué manera lo hacemos? Porque a veces utilizamos palabras muy bruscas o no utilizamos el lenguaje adecuado para referirnos al niño, por ejemplo, a que coma menos. Algunas abuelas, deja de comer ya, que te vas a poner como el tío Kiko. Igual eso le está afectando porque no sabemos lo que está pasando ese niño en el colegio y podemos incluso a desencadenar problemas de alimentación. Entonces hay que ser muy asertivos con el lenguaje que utilizamos, con los niños y demás. Y para eso estamos los padres, porque a nosotros nos supone hacer dieta, qué aburrimiento hacer dieta, tal, pues a los niños podemos que no lo vean como una dieta, que lo vean como una alimentación saludable, que es en realidad lo que debería ser. Y no restringir, sobre todo, no restringir alimentos. El hecho de decir, prohibido los bollicaos en esta casa, no. Se pueden comer, pero pues en determinados momentos o estos días. No hacer un uso abusivo de unas cosas u otras, pero tampoco restringir. Yo hoy me estoy sintiendo fatal todo el rato, porque yo ayer me bajé al supermercado, me compré 2 cajas de bombones y me dediqué a comerme uno tras otro. Me encantan, ¿sabes? Entonces, claro, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Estas son cosas que, claro, los niños lo ven y tenemos que demostrar que nosotros tenemos un control que a veces no tenemos, ¿no? Claro. Qué difícil, ¿eh? Que sí, es muy y complicado. también hay que tener en cuenta que si restringimos a un niño un alimento, luego lo va a querer con muchísimo más ímpetu. Yo, por ejemplo, otro día me quedé con mi prima y claro, ella está acostumbrada a que está totalmente prohibido las chucherías. Yo eso no lo sabía, pues le compré 2 chucherías y la niña comía chucherías como si no hubiera un mañana. No, me dice, tengo que aprovechar que en mi casa no me dejan. Pues para evitar esas ingestas excesivas, pues hay que tener una alimentación equilibrada. Muy interesante. Si te parece, Laura, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo aprovecho para comerme 8 bombones y continuamos, ¿vale? Vale. Gracias. Bien, pues aquí seguimos en nuestra recién inaugurada Escuela de Padres con Laura González, nuestra psicóloga de esta escuela que hemos inaugurado hoy. Estamos hablando de la obesidad infantil, un problema bastante extendido que hablábamos, pues que es casi una epidemia. Y claro, estábamos comentando algunas de las causas que le llevan a un niño a comer de más, pero en muchas ocasiones esta obesidad o este sobrepeso no obedece a los hábitos alimenticios, sino que puede tener otras causas, ¿no, Laura? Efectivamente. Tenemos
alrededor del 60% es biológico, o sea, es hereditario de nuestros padres, de nuestros abuelos que tienden a tener sobrepeso, y se podría decir que alrededor del 40% es adquirido, depende de los hábitos que tengamos, de la alimentación que llevemos, del ejercicio físico y otros factores. Hay muchas teorías muy reduccionistas que dicen no comas y mucho deporte, ya verás. Increíble. Tiene al niño todo el día jugando al tenis y bájale la alimentación, ya verás. Pero no es eso, hay mucho más. Sí, pero funciona. Funciona, pero no ayudamos al niño a relacionarse bien con la comida, que al final es de lo que se trata. Eso es importante, ¿no? Al final, construir una relación sana entre el niño y la comida, ¿no? Sí. Que aprenda él a comer lo que debe comer, en la cantidad en la que lo debe comer. Sí. Y volvemos a lo de siempre. Al final, pues lógicamente tenemos que decírselo, no mientras nos estamos comiendo 800 donuts de chocolate. Sí, ser un ¿no? ejemplo para ellos. Efectivamente. Hay una cosa que hemos sufrido, entre comillas, sobre todo los más mayores, ¿no? Que es aquello de... El niño está muy sano, el niño está muy gordito. Porque ahí hay hay una sabiduría popular quizá un tanto errónea, ¿no, Laura? Sí. Es pues eso, lo típico de los abuelos o incluso algunos padres. Ya parece que nos vamos un poco alejando, pero sí, fíjate qué hermoso está, o sea, hermoso es sinónimo pues de saludable, de que el niño está bien. Mi abuela mismo, si me ve que he engordado un par de kilitos, ya me dice, uy, estás más mona, no adelgaces, no adelgaces. Es pues sinónimo de salud. Estar gordito, estar un poco por encima del peso es sinónimo de salud, y eso hay que modificarlo porque no es así. No es así para nada, ¿no? Al final es más saludable tener 1 kilo de menos que 1 kilo de más, ¿no? Aunque lo suyo es tener lo correcto, ¿no? Sí, exactamente. Tampoco algo sano. Sí. O sea, ya no es por estar delgado o estar gordo, es estar sano. Porque, bueno, aquí hay un tema que interviene mucho, que es el tema de la autoestima, ¿no? Sí. Y aquí podemos intervenir los psicólogos, porque ya que hay muchos factores que influyen en el tema del sobrepeso o la obesidad, podemos hacer que algunos niños que, aunque no quieran o por mucho que están teniendo de verdad unos hábitos saludables y están realizando el ejercicio, por motivos a lo mejor genéticos, sí que están un poquito por encima de la media de peso, y podemos intervenir y podemos hacer que crezcan con una fuerte autoestima, que se relacionen con los demás. Podemos intervenir en la forma que tienen de relacionarse, en habilidades sociales y pues eso, en sentirse un poco bien con ellos mismos. Aquí entraríamos un poco en algo que supongo que es un tema más amplio, ¿no? Que es el de aceptarse a sí mismo tal y como uno sea, y lo que nos convierte en diferentes. En este caso estamos hablando de la obesidad, pero podemos hablar de cualquier otra característica que a nosotros nos parezca que nos hace diferentes y peores en este caso, ¿no? Sí. O sea, ya no solo de la obesidad a lo mejor porque es algo que se ve pues muy a simple vista y a lo mejor te lo dicen de pequeño, o te comparas tú con los otros y te sientes inferior. Entonces, pues ahí hay que intervenir para que el niño, a pesar de tener sobrepeso, que crezca sano emocionalmente, que psicológicamente se encuentre bien y que no le afecte a determinados ámbitos de su vida, porque, por ejemplo, con la autoestima y demás estamos viendo que es algo fundamental, sobre todo en la infancia, porque es donde se forma y influye en un montón de ámbitos. Está ligado con lo académico. Una baja autoestima puede desencadenar en peores rendimiento académico, a la hora de relacionarse. Incluso un autoconcepto bajo da lugar a más violencia, a más conductas violentas. Y hay estudios que lo corroboran y efectivamente es así. O sea, tenemos que intentar luchar porque estos niños, a pesar de que, bueno, lo ideal sería que estuviesen con un peso ideal, si no lo están, que tengan una autoestima adecuada y que no les afecte. Sobre todo enfocarlo además desde un punto de vista saludable, ¿no? No decir que uno es mejor o peor por tener un peso adecuado, ¿no? Claro. El peso al final es un número y no tiene que afectarnos. De hecho, si intervenimos directamente con el sobrepeso,
el peso sería una variable dependiente que se va modificando según vamos cambiando otros objetivos, como puede ser, pues eso, la relación que tiene el niño con el alimento o los patrones que tienen a la hora de comer en la familia, pero no nos centramos en el peso. El peso al final va a ir modificándose solo, porque no hacemos hincapié para eso. Bueno, ya estaría otro tipo de especialistas, claro. Una de las cosas que decías, claro, hablabas de en el colegio, el niño... puede ocurrir en este caso, pienso, no lo sé, corrígeme si me equivoco, que el niño tenga algún problema con la alimentación porque tiene problemas en el colegio, o puede ser al revés, ¿no? Que tenga problemas en el colegio precisamente por Sí, se pueden dar los dos casos, claro. Que el niño, si tiene carencias, por ejemplo, emocionales, o que se encuentra mal en el colegio por lo que sea, cualquier tipo de problema que tenga, o en casa, le dé por comer más, eso hace que tenga más ansiedad, come más, o sea, sería un círculo vicioso. Y también al contrario, que la alimentación, la mala alimentación, la sobreingesta, dé lugar a sobrepeso, y eso acarrea con todos los problemas emocionales que supone. En cualquier caso, cuando nos encontramos con un niño con sobrepeso, debemos hacer un diagnóstico, ¿no? Debemos observarle, somos sus padres, ¿no? Vemos un poco los hábitos que tiene y debemos ser capaces de leer lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque muchas veces, claro, no somos conscientes. Vemos a un niño pues gordito, que aparentemente es feliz, que tú le ves jugando, que le ves en casa que está feliz, está contento. Y hay veces que detrás de eso sí que hay un problema emocional, y a lo mejor lo está sufriendo en silencio. Entonces también tenemos que estar perspicaces y atentos a cómo se siente el niño, preguntarle. Hay veces que no preguntamos, que no interactuamos con ellos. Hay que hablar más con ellos se tienen que sentir escuchados, tienen que ver en ti pues un confidente y al que contar los problemas. Si tenemos una buena confianza con nuestros hijos, será más probable que si se meten con él o pasase cualquier cosa en el colegio nos lo dijese, y pudiésemos desde el inicio prevenir posibles problemas futuros. Entonces la confianza es importante. Eso es algo que supongo que en esta escuela de padres vamos a insistir mucho, ser cercanos y tener confianza con nuestros niños, ¿no? Y luego hay una cosa muy clara, ¿no? Que no vamos a poner de premio, si haces esto bien te doy 3 bollicaos, ¿no? Claro, sí, o sea, la comida, esto es importante. No utilizar la comida como refuerzos, como premios, ni como castigos. La comida es comida, al final, es alimento. Y si hacemos eso, ya estamos etiquetando la comida de buena o de mala. La comida tiene que ser toda igual. Lógicamente, claro, te gusta mucho más pues una pizza... No. Por aquí no entro. O sea, no podemos comparar el brócoli con el chocolate. Esto no me lo vendes, Laura. Pero tenemos que intentar que al final se coman las dos cosas. Y lógicamente, claro que vas a tener alimentos que te gustan más, que te gustan menos. Pero no podemos chantajear al niño diciendo, si te comes el brócoli, luego vas a tener... El chocolate. Pues el chocolate. Sí, hay que cuidar esa alimentación del niño, y sobre todo pues algo que yo creo que es algo que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Que si vemos una serie de problemas en nuestros hijos, lo primero que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Sí. Es lo que yo decía, ¿no? Este niño es hincha de bombones. ¿Qué estoy haciendo yo ahora mismo en este sofá, no? Eso hay que verlo, que a veces no nos damos mucha cuenta. Estamos hablando de niños. Utilizando la palabra niños, todos estamos pensando en una primera etapa de esos niños, pero hay una edad muy complicada para este tipo de situaciones, y para todas en general, ¿no? Que es el añadido de las hormonas que intervienen y la adolescencia, ¿no? Es un momento complicado. Sí, la adolescencia, ya estamos ahí en una etapa, muchos autores categorizan de la más difícil de la vida, porque es una etapa en la que no somos niños, no son adultos, están ahí muy bien, que no saben qué se pide de ellos, no saben por dónde van, no saben qué hacer. Entonces, el tema del sobrepeso aquí sería un problema añadido. Están en una etapa de continuo cambio y se tienen que aceptar, se tienen que ir aceptando ellos, amoldando a su nuevo cuerpo. Claro, las hormonas se disparan, a los chicos pues les empieza a crecer la barba, a las chicas el pecho. Entonces, todo eso... ya es demasiado complicado para ellos verse tan cambiados en el espejo, porque en cuestión de meses cambian muchísimo, como para
para tener el añadido del sobrepeso que les afecta más, porque ya a esta edad se comparan muchísimo con los demás, ya sí que pues esta persona, ellos hablan, claro, físicamente, esta persona está más delgada que yo estoy gorda, o en esos términos, que repito que no son los términos que nos interesan, que estamos mirando la salud, no la gordura o la delgadez. Uh-huh. Es un peso saludable. Y es que la adolescencia es una época que, como decías, pues está llena de complicaciones. Vendremos hablando mucho de la adolescencia en los próximos meses. Y a mí me llama la atención algo que supongo que hablaremos más, que es una etapa en la que además aparecen las enfermedades mentales, ¿no? Es tal el cambio y no sé por qué, habrá razones científicas probablemente, pero es cuando una persona que a lo mejor ha sido sana hasta ese momento, de repente, pues le salen problemas más graves, ¿no? Sí, ya hablaremos en otro momento de la psicopatología infantil, de cómo se desarrolla y cómo afecta, cómo identificarlo a tiempo. Uh-huh. Y claro, sí, es que la adolescencia es que es una etapa durísima, porque pues eso, no sabemos muy bien no saben por dónde se andan, no... Hablaremos de ello, sin duda. Pero bueno, vamos a ir resumiendo un poquito lo que hemos estado hablando hoy en esta nuestra primera escuela de padres, en la que, bueno, hemos repasado un poquito los problemas a los que nos enfrentaríamos con nuestros niños con temas de obesidad. Uh-huh. Y a mí me gustaría que nos dieras esas claves que tenemos que cumplir a modo de resumen, para que nuestros niños crezcan en unos hábitos saludables, que al final es de lo que se trata, ¿no, Laura? Sí, a ver, es muy importante. Ahora mismo llevamos un nivel de vida, un estrés continuo. Vamos corriendo de un sitio a otro, no nos paramos pues, ni a comer. Comemos en 10 minutos, la hora de la merienda a lo mejor se hace en el coche, en el intervalo que recojo al niño del colegio y lo llevo a una clase extraescolar o a lo que sea. Entonces eso es importante, pararnos a comer, pararnos a lo mejor a merendarnos a tiempo, bueno, a cenar, intentar esas horas del día clave de desayuno, comida y cena, intentar hacerlas en compañía, con la familia, que el comer sea algo positivo y que los niños lo vean como algo bueno donde poder hablar y conversar con la familia. Luego también algo importante, el tema de los teléfonos móviles, tablet o cualquier otro aparato electrónico. Durante la comida, pues es preferible que no suceda esto, porque el niño está nada más que mirando a la pantalla y no es capaz de nada, ni de autorregularse, ni prestar atención a lo que está comiendo, nada. Hay que hablar, hay que estar conscientes de que estamos comiendo y esa es la manera. Decir, qué rico este brócoli. Sí. Sí, un poco eso, ¿no? Ser conscientes de lo que se come, de la cantidad en la que se come. Y al final, pues, crear todos esos hábitos que van a impedir que luego uno llegue adulto como yo y se coma una caja de bombones en un rato, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. También es importante evitar el sedentarismo, aumentar las actividades gratificantes, ejercicio. También lo podemos hacer con ellos. No hace falta apuntar al niño a un deporte, no sé, a patinaje o a lo que el niño le guste. Que si le gusta, perfecto. Y vamos... Pero, bueno, a lo mejor también le viene bien, pues vamos a andar, también al oír andar podemos hablar con ellos. Es que es fundamental hablar con ellos. Y es una oportunidad, se dice por todos los dos, vais conversando, una manera adecuada de evitar el tumbarnos en el sofá, a ver la tele y ya está, nadie habla. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si nos dejamos algo o damos por concluida esta primera lección que ha dado mucho de sí, la verdad, Laura. Bueno, pues podemos darla por concluida, no sé. En la próxima ya habrá más tips ahí que... Perfecto. Pues Laura González, muchísimas gracias por venir con nosotros y haber aceptado esta propuesta de esta escuela de padres, en la que vamos a tratar de aprender un poquito a hacer las cositas mejor para que nuestros niños pues también aprendan a hacer las cosas mejor y vean en nosotros un ejemplo y sepamos por dónde tirar. Al final se trata de no estar tan perdidos como en muchas ocasiones estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti y ya la próxima, cada vez será un tema diferente para hacerlo más monótono y más dinámico. Muy bien, perfecto. Pues nada, y si tienen alguna duda, pues ya saben, a través de las redes sociales nos pueden hacer sus propuestas y aquí en